¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo, 21 a 4 minutos, 25 grados la temperatura en Asunción. Estamos por Unicanal, también estamos por el 13. Pipo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, a la audiencia. Bueno, hoy un día movido al final con todo lo que pasó en el norte. Vamos a estar con eso seguramente en breve. Y nada, quiero decir, son buenas noticias, pero cuando hay muerte por medio de compañía, de repente cuesta ver cuáles son los términos que se utilizan, ¿verdad? Hicieron una conferencia de prensa. Tenemos enseguida, vamos a pasar lo que dijo el presidente. Habló también El comandante. el comandante de la FTC, ¿verdad? Sí, de la FTC. FTI. Pero tenemos el detalle, un poco para poner esto en contexto, porque más vale, esta es la noticia del día, sin ninguna duda, ¿verdad? El reporte oficial, Operación Zeus, es esto que se denominó: el presidente de la República confirmó el fallecimiento de miembros del EPP, entre ellos uno de los líderes en un campamento ocurrido, en un enfrentamiento en realidad, ahí estamos viendo, este es uno de ellos, Luciano Argüello, integrante del EPP, digo, en un enfrentamiento ocurrido entre Concepción y Amambay. Osvaldo Daniel Villalba Ayala, comandante, líder principal del EPP, Luciano Argüello, de la familia Argüello. Sí. Argüello con el Larrea, otro. Larrea. Todos. Implicado en el secuestro del vicepresidente Oscar Denis. También un indígena con el alias de Simón. Sí. 2 integrantes fueron ejecutados por el EPP. Rodrigo Gómez González, Alcides Romero, líder de la comunidad. Desde el gobierno, la versión oficial, hablan de que fue un trabajo de inteligencia de más de un año. El ciudadano indígena identificado como Leonardo Gómez Riquelme es asistido en Asunción tras ser herido por el grupo criminal. Estoy leyendo el reporte oficial. El presidente de la República reiteró su pedido al grupo criminal. Tenemos esa parte ya. Elena, avísame lo de la conferencia de prensa, lo que dijo el presidente Básicamente, Jorge, de la República. Lo que dicen que ocurrió, ¿verdad?, es que este grupo del EPP fue a ejecutar a estos indígenas, a retomar represalias por una supuesta colaboración de esta comunidad con las fuerzas policiales, con las fuerzas de seguridad, y que ahí fueron avisados los integrantes de la FTC y les cayeron en pleno enfrentamiento ahí, y hubo estos 3 fallecidos dentro de las filas, cuando ya habían ejecutado a estos 2 indígenas de la comunidad, era el líder y uno más. O sea, así se manejan, ¿verdad? La pregunta es, porque siempre se habla de que el EPP ya es un grupo reducido a 8, 10, 12, no sé, siempre depende de quién te hable, te dice un número, pero nunca pasa de 12 o 14. Con la caída de un líder como es Villalba y el hermano de Carmen Villalba, Osvaldo Villalba, ¿verdad? Pareja de Magna Mesa, que quedaría en este momento como la principal Magna Mesa, ¿verdad?, si es que vive todavía. ¿Cuál es el futuro de esto? O sea, ¿cómo sigue esto, verdad? ¿A dónde va a ir a parar? Las cabezas, hoy la cabeza, como repito, la cabeza visible hoy sería Carmen Villalba. Osvaldo Villalba era el líder y bueno, no sé cómo se va a continuar esto. Solamente con el transcurso de las horas veremos qué información también pudieron recabar, si pudieron conseguir información de inteligencia. Hoy leía que decía, creo que Dionisio Amarilla hablaba de ojalá que se consiga información sobre Denis y sobre los demás, ¿verdad? Con esta caída de estos 3 líderes del EPP, ¿verdad? Alguna información de inteligencia que puedan tener ellos. Claro, siempre cuando se dan este tipo de enfrentamientos, de situaciones, el lugar donde ocurrieron los hechos, quedan las famosas evidencias, y a partir de allí se van construyendo y armando un poco para entender. Uno de ellos tiene que ver con ese reclamo que vienen haciendo permanente las familias de los secuestrados, ¿verdad? Claro. Porque decíamos el otro día, no tenemos información de ninguno de ellos. No. Ni de Urbieta, ni de Denis y tampoco de Morínigo. Sí. Si este tema no se cierra definitivamente, las familias quedan permanentemente con la esperanza de que algún día aparezca. Entonces hay que darle un cierre a esto, o están o no están, pero por eso es lo que siempre se reclama
y se hace mención del deleznable del actuar de este grupo criminal. Como decían hoy claramente, grupo guerrillero, o grupo terrorista, pero no grupo guerrillero, porque hacen terror. O sea, no es una guerrilla que actúe como tal, sino que actúan como grupo terrorista, dan golpes y se retiran, secuestros, o sea, no actúan como una guerrilla rural, sino como un grupo terrorista y como tal, las consecuencias son peores, ¿verdad? Al hacer terrorismo, ¿verdad? Ellos buscan el estatus de beligerante siempre para luego conseguir algunas ventajas sobre eso, pero ellos son un grupo terrorista y hoy fueron abatidos 3 miembros de un grupo terrorista, les guste o no les guste a determinadas organizaciones que ya estuvieron buscándole el pelo al huevo, ¿verdad? Hoy vi que Puy estaba criticando ya otra vez nuevamente la culpa tiene el gobierno donde le protege a los indígenas. ¿Y por qué no le culpaba al grupo terrorista que mata a los indígenas, que asesina, que fusila, que ejecuta a los indígenas y no al gobierno? O sea, es un grupo de terroristas, mata a indígenas, los acribilla, los fusila, los ejecuta y resulta que y nosotros no somos defensores del gobierno ni mucho menos, pero otra vez la culpa de las autoridades que no le dan protección a los indígenas. Culparle alguna vez al grupo terrorista también. Tenemos lo que en conferencia de prensa hace 1 hora aproximadamente decía el presidente de la República sobre esto. Escuchemos. 1 año y más de trabajo de inteligencia. Hoy queremos informar al pueblo paraguayo que esta mañana han sido abatidos 3 integrantes del grupo terrorista denominado Ejército del Pueblo Paraguayo. El primero es una de las cabezas de este grupo terrorista. Ya tenemos confirmada la identidad del cabecilla Osvaldo Villalba. El segundo es Luciano Argüello, también con la identidad confirmada. Y el tercero también creemos nosotros que es un miembro del Ejército del Pueblo Paraguayo, que la identidad todavía está por confirmarse. Esto fue un trabajo de inteligencia de más de 1 año y quiero, en mi carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, felicitar a los miembros del CODI, al general López, al comandante de las Fuerzas de Tarea Conjunta, al capitán Chamorro, también el comandante de la Policía Nacional, a través suyo, a todos los integrantes de la Policía Nacional, a la Fiscalía, que siempre tiene una colaboración con nosotros para poder llevar adelante todos estos procesos. Y también lamentar el hecho de que 2 hermanos compatriotas integrantes de pueblos originarios han sido asesinados por este grupo terrorista. Uno de ellos está herido, creo que ya está en la capital siendo atendido, y lamentar también este hecho. Yo quiero anunciar lo que aconteció esta mañana, lo que ocurrió esta mañana, y reiterar mi pedido y mi solicitud a todos los integrantes de este grupo terrorista, como lo vengo haciendo desde que asumí la presidencia de la República. Esta no es la forma de luchar por lo que uno piensa, por los ideales que defienden. Nosotros volvemos a hacer un llamado para que haya una paz en el Paraguay, para que no tengamos estos hechos de violencia entre paraguayos, que depongan las armas, y nosotros le damos todas las garantías de someterse al debido proceso. El Paraguay requiere el reencuentro de su gente, de su pueblo, y hoy de vuelta como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, como presidente de la República, hago un llamado a la paz para que puedan entregarse y que estos hechos de violencia queden atrás en nuestra historia y podamos construir un destino común a través del diálogo todos los paraguayos. Quiero dejar en uso de la palabra esta noche al fiscal, a Lorenzo Lescano, que nos acompañó en este procedimiento, y también cualquier pregunta que quieran hacer ustedes, están aquí el comandante del CODI y el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta. Entonces, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Tal como lo sostuvo el señor presidente, el resultado del operativo efectuado hoy por integrantes del Comando de Defensa Interna resultaron abatidos
3 integrantes del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, entre ellos Osvaldo Daniel Villalba Ayala, Luciano Argüello, un indígena cuya identidad estamos procesando en este momento, pero alias Simón. También resultaron ejecutados por miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo 2 indígenas, Rodrigo Gómez González y Alcides Romero, que sería líder de la comunidad indígena Yesucá Vendá, lugar donde ocurrió el triste desenlace. También se encuentra herido y con pronóstico reservado, ya recibiendo asistencia en la capital, Leonardo Gómez Riquelme. Destacar de que este procedimiento tuvo control jurisdiccional a través de una orden de allanamiento emanada del juzgado a cargo de la jueza Rosarito Montanía, a pedido del Ministerio Público. En relación al perfil criminal y demás características de cada uno de los abatidos, dejo a cargo entonces esa información a cargo del comisario Nimio Cardoso. Muy buenas noches a todos. El resultado operacional de la operación Zeus, que dio como resultado el abatimiento del comandante y líder principal de esta organización terrorista que está en el Paraguay por más de 10 años, Osvaldo Daniel Ayala Villalba, ingresa a la estructura terrorista siendo menor de edad, llevado por su hermana Carmen Villalba Ayala. Desde ese momento participó del secuestro de Cecilia Cubas y prácticamente en el 100% de los actos terroristas y secuestros que tiene esta organización criminal en el norte del país. Para nosotros es la operación más importante que se llevó hasta hoy día contra una estructura terrorista en nuestro país. Nada más y nada menos al líder máximo de esta organización terrorista. Él es el que llevaba toda la dirección operacional en base a todo lo que tenían planificado este grupo terrorista. Para nosotros celebramos este hecho en el sentido de que con esta operación demostramos que todo grupo terrorista que no se quiera poner a disposición de la justicia va a sentir lo que realmente nosotros hacemos, llevar la justicia hasta el último rincón de nuestro país. La segunda persona que fue identificada por el sistema AFIS de la Policía Nacional es Luciano Argüello, de 31 años de edad. Esta persona empieza su trayectoria criminal como parte de la estructura criminal del ACA. Una vez que cayeron abatidos sus principales líderes, él busca refugio en el EPP y empezó a realizar todas las actividades terroristas con este grupo. Para nosotros, estas 2 personas son líderes muy importantes de esta estructura criminal, y una tercera persona que estamos trabajando en este momento para tener su identidad plena. Todos los detalles operacionales quiero dejar en uso del señor comandante de la FTC, el señor capitán de navío Oscar Chamorro. Con relación a la operación Zeus, es una operación llevada a cabo a partir de información de inteligencia repasada por los órganos de inteligencia conjunto del Comando de Operaciones de Defensa Interna, en donde podría existir un movimiento de una parte, por lo menos, de terroristas en el sector del Cerro Guazú. Contextualizando un poco, el Cerro Guazú tiene más o menos 11.000 hectáreas solamente el cerro, y de perímetro tiene aproximadamente 50 kilómetros. Dentro de la valoración de inteligencia que hicimos, seleccionamos algunos lugares en donde, con las autorizaciones judiciales respectivas y el control del órgano jurisdiccional pertinente, entramos para intentar detectar el movimiento y proceder a la captura de personas vinculadas a hechos de terrorismo. En ese trabajo nos encontrábamos abocados cuando uno de los grupos detecta la presencia de personas con la caracterización de grupos terroristas, es decir, uniformes, armas, que llega a un complejo habitado por pueblos originarios, por una familia específicamente. Los hechos se suceden en forma muy rápida. Las personas vinculadas a terrorismo que llegan
empiezan a juntar la gente muy rápidamente, mujeres, niños, y hay una suerte de apartamiento de personas. Se veía eso a través de las posiciones en las que nos encontrábamos a cierta distancia, en el medio del follaje, y se escuchan detonaciones de armas de fuego en el complejo habitado por la familia. En ese momento, y esto sucede en una forma muy rápida, es clara la intención de que los miembros que entraron continuarían matando gente. En ese momento no tuvimos otra opción y dentro de lo que la ley nos permite, ejecutamos el procedimiento pertinente, produciéndose un enfrentamiento que dio como resultado a las personas abatidas. Lastimosamente no pudimos ya evitar los hechos que se sucedieron con anterioridad y propiciados o ejecutados por el grupo terrorista. Es difícil tener una acabada concepción de las dificultades de esta operación por las características del terreno en las faldas de un cerro muy accidentado, con muchas personas circulando enfrente y teniendo que ejecutar disparos en un enfrentamiento en medio también de civiles inocentes. A pesar de eso, el profesionalismo del personal hizo de que tengamos este resultado. Nadie se pone demasiado feliz por tener que sacar una vida, pero si es necesario se hace para proteger otras. Capitán, ¿estas personas que fueron quitadas de la vivienda eran pertenecientes a una misma familia o de diferentes familias, de diferentes casas? Los detalles de si son o no familiares, estamos todavía en proceso de constatación. Hay que entender eso de que el órgano jurisdiccional está, estableciendo exactamente el vínculo familiar que puedan existir. Para que tengan una idea, es un complejo de pueblos originarios donde hay 2 o 3 puntos en donde ellos habitan. Y había muchas personas, mujeres, adultos masculinos y también niños. Pero la señora Digna Morilla, propietaria de esta vivienda, dijo que entre las personas que llegaron a su casa habían indígenas, 2 mujeres indígenas que formarían parte del grupo armado y que llegaron a torturar a esas personas. ¿Qué información preliminar se maneja? No tenemos ninguna información que nosotros podamos socializar todavía al respecto en ese sentido. Hay que entender que esto es parte de un procedimiento legal en donde hay que respetar los tiempos y hay que respetar sobre todo el debido proceso. Y al mismo tiempo también las operaciones se siguen ejecutando en el lugar, por lo tanto no podemos todavía estar estableciendo ese tipo de consideraciones. Permiso, nosotros queríamos dar este informe, es un informe preliminar, por el respeto a la ciudadanía en general y a ustedes los trabajadores de prensa. Hoy estos son los datos que tenemos hasta este momento. De aquí en adelante seguramente vamos a ir respondiendo todas las preguntas en base ya al proceso de investigación que lleva adelante la Fiscalía y los órganos correspondientes. Reitero, hago un llamado para la pacificación de nuestro país. No es una noche feliz para nadie, porque la violencia entre paraguayos, nadie puede ponerse contento por protagonizar y ser testigos de esta violencia entre paraguayos. Espero que se solucionen nuestros problemas y que el camino para la solución de nuestros problemas sea a través del diálogo. Nosotros le damos toda la garantía a todos los integrantes de grupos terroristas que se entreguen, para que no vuelvan a ocurrir hechos como estos y no volvamos a ser testigos de que corra sangre entre paraguayos y paraguayas. Entonces, muchas gracias por la paciencia que nos tuvieron en esperar todo el día con nosotros. Bueno, ahí está lo que dijo el presidente y todos los responsables. Bueno, hay que hacer unas valoraciones después, pero antes, Pipo, está Joel Riveros. Nuestro corresponsal en Concepción. Joel, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Bien, en estos momentos aún nosotros, en este caso me encuentro aún aquí en la ciudad de Arroyito, departamento de Concepción,
Recientemente acabamos de salir de la base del CODI, en donde toda la atención se centró en la tarde y noche del día de hoy, tras este golpe al grupo terrorista EPP que la Fuerza de Tarea Conjunta dio el día de hoy con la muerte de, sin lugar a dudas, el gran líder de esta agrupación terrorista. Estamos hablando nada más y nada menos que Osvaldo Villalba y por supuesto también otros 2 miembros de este grupo criminal. Tal es el caso de Luciano Argüello y otro integrante más que sería indígena y conocido con el alias Simón, que hasta el momento aún las autoridades pertinentes no lograron dar con su identificación total. Ya los cuerpos, tanto de los miembros del EPP como también los 2 indígenas que murieron tras ser asesinados por los miembros del EPP el día de hoy, fueron trasladados hasta la capital del país para la autopsia correspondiente. Aquí en la base de la FTC del CODI específicamente se les practicó la prueba de AFIS y hasta... Así que parecería que no. Entonces la respuesta es 1. Espera un poco, a ver. ¿Qué pasa con el audio? ¿Qué pasó ahí? Vamos a retomar Belén y avisarnos cuando está de vuelta Joel para que cierre su informe, por favor. Acá hay un trabajo, es cierto, de inteligencia, fuerza, tarea conjunta, hay un trabajo también del Ministerio Público, veíamos recién una de las imágenes fuertes, por cierto, porque no estamos hablando de uno de los referentes más importantes de este grupo de terroristas, de esta banda criminal. De los activos, los que no están presos. Osvaldo Villalba. Y me estaban comentando también acá personas que trabajaron en esta operación, de que acá hay un trabajo en conjunto de CODI, FTC, Ministerio Público, Unidad Antisecuestro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso hay que decirlo también, ¿verdad? Porque a partir de ahora, de hecho, la presencia, y no es para menos, ¿verdad? La presencia del presidente de la República, ¿verdad? Después de ¿cuánto? 17 años estamos, no sé más, ¿verdad? Estamos logrando esto, liquidarle a uno de los cabecillas de este grupo criminal. Pues digo nomás, en el reporte oficial que nos envían desde Presidencia de la República, por supuesto no mencionan el trabajo de la Fiscalía. Y de vuelta, digo, por Dios, en un momento ahora tan importante, no sé si podemos dejar de lado esas pichaduras de por medio y asumir. Hay que asumir el mérito de quién es esto. Hay que decir, lo mencionamos recién, pasamos la conferencia de prensa del presidente de la República, comandante en jefe de la Fuerza Armada, la FTC, y también, por supuesto, hay que decir el Ministerio Público. Por lo que pasa es que de vuelta estamos en esa argelería. De hecho, tuvo que sentarlo el presidente ahí al fiscal Lorenzo Lescano, hoy atacado permanentemente por sus grupos afines al gobierno, por el grupo el bloque del Senado afín al gobierno, liderado por Desiree Masi, atacado permanentemente, hostigado, denunciado, ¿verdad? Sin ninguna prueba, por el simple hecho de ser uno de los fiscales intervenientes con el tema Yusio. Pero hoy tuvo que sentarlo ahí porque al otro lado lo sentó a uno que sí que no tiene vela en el entierro, que es el ministro de Defensa, que no sabe ni dónde está parado, ¿verdad? Totalmente inútil, sentado a la derecha del presidente, no sepa, otro que fue a figuretear, ¿verdad? Sin ninguna intervención en nada, no está ni en la línea de mando, nada, ¿verdad? No sepa qué fue el ministro de Defensa, pero fue una figuretear. Entonces, obviamente el gobierno y la prensa amiga van a ningunear el trabajo de la Fiscalía, pero nosotros vamos a reconocer el trabajo de la FTC, que siempre hemos defendido de acá, independiente del gobierno, porque hay varios gobiernos. No, ahí tenés aliados, sectores políticos, afines aliados al gobierno de Mario Abdo Benítez, que a toda costa quería liquidar la FTC. Claro, siempre han atacado. De hecho, ha dicho que era cortina de humo en el gobierno anterior, cuando caía alguien del PP, era cortina de humo. Ahora resulta que no. O sea, nosotros hemos mantenido una línea acá, defendiendo el trabajo de la FTC, independiente del gobierno que le haya tocado. El gobierno de Nicanor, el gobierno de Lugo, el gobierno de Cártel, el gobierno hoy de Marito, Franco también en el medio. Se ha defendido el trabajo y siempre ha habido un grupo político
y hoy aliado al gobierno, que ha querido liquidar la FTC con cualquier excusa, con cualquier vuelta, buscándole pelo al huevo. O directamente liquidar el grupo, claro, o liquidar el presupuesto de este claro, grupo, ¿verdad? Eso tuvimos prácticamente siempre, y sobre todo en sectores políticos que de alguna u otra manera le hacen un guiño a este grupo terrorista. Sí. Por eso también hay que decirlo, ¿verdad? Hay un grupo, existen grupos políticos que le hacen un guiño. Que tienen afinidad. Que tienen afinidad, ¿verdad? Hay ciertas conexiones, dudosas, por cierto. De con hecho, esta el banda famoso criminal. Eran Niñas era una bandera de Kencho Rodríguez. Kencho Rodríguez, senador del Frente Guazú. Y esta historia Eran Niñas, la historia de que eran dos niñas inocentes que andaban caminando por el bosque buscando margarita, y eran dos, sí, eran menores de edad, pero eran terroristas armadas disparando contra la gente en medio del monte. Y estos desgraciados, por no usar un término peor, de este que cayó hoy muerto por fin, y los otros, y su hermana, y la Magna Mesa, utilizan a sus propios hijos, sus propios sobrinos, sus propios niños, para ponerlos en la primera línea de defensa para poder escaparse ellos. Hoy le tocó a ellos por fin. Está de vuelta Joel. Joel, retomamos contigo, por favor. Joel Riveros, adelante. Bien, de vuelta, compañeros. Te quería hacer una consulta, Joel. Sí. La zona exactamente está de Cerro Guazú, ¿es la que está al norte de Carapaí, hacia Soteí? ¿O dónde? ¿Qué es Cerro Guazú? Es porque tengo acá en el mapa, estoy buscando y quiero saber hacia dónde es. Es hacia el sector ya de la zona del departamento de la Mambay, O sea, en donde precisamente ya hace bastante tiempo los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta tenían la información que los miembros del EPP en esa zona estaban operando, y constantemente ellos tenían a maltraer a los indígenas de este sector del Cerro Guazú. Ya era bien sabido que los miembros de la Fuerza de Tarea, perdón, los miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo presionaban a los miembros de las comunidades indígenas que se encuentran en el lugar para que puedan ellos formar parte del grupo criminal. Y esta vez estos miembros del EPP, encabezados precisamente por su líder Osvaldo Villalba, fueron hasta esta comunidad indígena, irrumpieron el lugar y asesinaron a 2 integrantes de esta comunidad. Estamos hablando de Rodrigo Gómez González y Alcides Romero, que es uno de los líderes de la comunidad indígena que se encuentra en esta zona, en este cerro, y los demás integrantes, al percatarse de la situación, ya que los miembros del EPP estaban con intenciones de seguir matando a más integrantes porque de esta comunidad indígena, porque supuestamente estaban colaborando con la Fuerza de Tarea Conjunta. Ellos dieron aviso a los indígenas, a los miembros de la FTC, quienes estaban por la zona, ya que tenían un trabajo de inteligencia ya hace más de un año, que los miembros del EPP estaban en ese sector, y fueron hasta el lugar, y ahí se produjo el enfrentamiento, el feroz enfrentamiento que terminó con la muerte de Osvaldo Villalba, el principal líder de este grupo criminal, y Luciano Argüello, además de un indígena integrante del grupo criminal que se lo conoce con el alias Simón, pero hasta el momento su identidad no pudo ser cotejada por las autoridades. Se practicó la prueba AFIS a todos los cuerpos aquí en la base del COI, pero no pudieron identificar al mismo. Ya los cuerpos van a ser trasladados hasta la capital del país para la autopsia correspondiente. Tras la conferencia de prensa que compartíamos hace rato, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de inmediato se trasladó hasta la ciudad de Concepción y nuevamente hasta la capital del país. El operativo, como decía en un principio, prosigue en estos momentos en la zona. Los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta tienen un equipo de avanzada ahí permanentemente, y el día de mañana, ya a tempranas horas, una vez que ya sale el sol, la comitiva también fiscal, policial, que acompaña a la Fuerza de Tarea Conjunta, estará en el lugar para buscar más evidencias en la zona, porque es un sector
de muy difícil acceso y aparte de esto es una zona bastante boscosa, muy difícil de manejar, es lo que dicen los intervinientes, y con la luz del día también van a estar ellos buscando más evidencias. Es cierto, también llegaron a incautar importantes evidencias de los miembros del EPP que cayeron en este enfrentamiento, como armas, mochilas, documentaciones y entre otros elementos importantes que evidentemente van a servir, para la investigación correspondiente, lo que tiene que ver con esta lucha contra este grupo criminal y terrorista. Joel, una consulta. Cuando se habla de los que cayeron son 3, ¿habría habido más en el lugar y pudieron huir o no se sabe todavía eso con precisión? Al menos las autoridades oficialmente en esta conferencia de prensa no atinaron a mencionar un número exacto de los miembros de este grupo criminal que estaban en la zona, pero se cree que eran aproximadamente entre 6 a 7 los integrantes del grupo que estaban en este enfrentamiento. No se descarta que otros miembros del grupo criminal estén heridos tras este enfrentamiento. De momento no se tienen indicios de que eso sea así efectivamente, pero se creen que aproximadamente serían entre 6 a 7 los integrantes de este grupo que llegaron al menos hasta esta comunidad indígena donde se produjo este enfrentamiento. El tercer abatido se menciona sería el hijo, ¿verdad?, de Osvaldo Villalba y Magna Mesa, Ernesto Villalba. Es lo que se menciona, es lo que se maneja, pero también lo que nos dejó un poquito también confundidos fue que ellos mencionaron que se trataría al menos del tercer abatido en esta conferencia, y lo que decían las autoridades ahí que sería supuestamente un ciudadano indígena. A juzgar por las fotografías que llegaron a compartir los intervinientes, se ve claramente que es un joven que tendría aproximadamente entre 15 a 18 años de edad, y es por eso que en un principio y también hasta que no se pueda confirmar su identidad o hasta que no puedan ellos, estoy hablando de las autoridades, oficialmente dar con su identificación, de momento lo único que atinaron a mencionar es que se lo conoce con el alias de Simón. Y cuando llegaron los cuerpos hasta la base del COI, se le practicó la prueba de AFIS para saber la identidad de los mismos, y no saltó la identidad de este último. Por eso es que no tienen ellos oficialmente el nombre de la persona, no llegaron a identificarlo. Ahí la zona poco para poner en contexto, del Cerro Guazú, una zona gigantesca, ¿verdad? Sí. La comunidad indígena, no digo que controla, pero que siempre estuvo en ese lugar, son los Paita Uiterá. Los indígenas abatidos son de esa comunidad, ¿verdad? ¿Los Paita Uiterá o son de otra comunidad, Joel? Efectivamente, son de esa comunidad, son indígenas que también parte de ellos estuvieron colaborando, por ejemplo, con la búsqueda de Oscar Denis. Son indígenas bastante activos, inclusive también una de las lideresas de esta comunidad, de apellido Zorrilla, siempre estuvo, por ejemplo, hablando con los medios de comunicación. Digna Zorrilla, ella es muy conocida en la zona y bueno, son gente bastante activa en la comunidad, no solo indígena, sino que de la zona misma del departamento de Concepción y Amambay, porque están en el límite mismo, ¿verdad?, del departamento de Concepción y Amambay, y son efectivamente de esa comunidad indígena. Y también otro dato, ¿verdad? Y la zona de influencia de esta banda de terroristas, la zona de Concepción, San Pedro, es como que ya van trasladándose, migrando hacia el departamento de Amambay, allí específicamente el Cerro Guazú, porque es la zona donde hay gran cantidad de bosques todavía, ¿verdad? A diferencia de otros lugares donde de alguna u otra manera ese reclamo permanente que se hace presencia del Estado
hay proyectos que se desarrollan en algunas comunidades, emprendimientos, asfalto, etcétera, etcétera. Eso hace también que este grupo vaya buscando otra zona de influencia. Asimismo es. El grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, este grupo terrorista, desde sus inicios ya como grupo criminal, ellos tenían a esta altura del tiempo, tenían como objetivo haber tomado ya absolutamente todo este sector de la zona de Arroyito. Ellos tenían como objetivo que esta zona sea una zona ya totalmente de dominio de ellos. Está esto estipulado también en el manual del EPP, pero con la presencia de la Fuerza Tarea Conjunta desde su instalación aquí en el departamento de Concepción, marcando presencia la FTC, hizo que de a poco ellos vayan perdiendo hegemonía en esta zona, no solo en lo que respecta a apoyo logístico, sino que también en lo que respecta a la ideología misma de este grupo criminal, que está ganando terreno bastante, pero con la presencia de la FTC fueron perdiendo ellos este bastión y fueron obligados a primeramente irse hacia la zona de San Pedro. Pero nuevamente la FTC plantó base ahí, se vieron replegados hacia Concepción, y de Concepción nuevamente, una vez que la presencia de la FTC se hizo más fuerte en este sector, fueron replegándose hacia el Amambay. Y esto quedó evidentemente claro debido a los últimos hechos, a las últimas participaciones del EPP, se dieron solamente en este sector. Tal es el caso del secuestro de Oscar Denis, que es prácticamente queda muy cerca, línea recta, el Cerro Guazú, del establecimiento ganadero Tranquerita, y es un sector en donde ellos se refugiaron, encontraron una zona, vamos a decir así, de confort, como también siempre lo mencionaron las autoridades, y se quedaron en esa línea, en ese radio de accionar, en donde también es cierto, tuvieron cierta protección de indígenas de este sector, porque hay que entender que los pueblos indígenas en esta zona se vieron divididos durante los últimos años, porque hay gente dentro de los pueblos indígenas que apoyan al grupo criminal. Es más, en sus filas hay una brigada indígena y que terminó secuestrando inclusive al ex vicepresidente de la República, Oscar Denis, y siempre en los últimos tiempos, al menos en los últimos 2 años, ellos quedaron refugiándose ahí y contando con el apoyo de cierta parte de la comunidad indígena que al ver cómo el grupo fue perdiendo fuerza, también se sintieron ellos más confiados en dar información a la Fuerza Tarea Conjunta, y esto también se vio reflejado el día de hoy, porque ellos llegaron a la comunidad, irrumpieron, mataron a 2 integrantes, y los indígenas de inmediato avisaron a la FTC de esta situación. Joel, esta zona es muy cerca ya de la frontera con Brasil, ¿verdad? Está casi 50 kilómetros por lo que veo, 50 en línea recta, 60 kilómetros, ¿verdad? Y pregunto yo, eso ir replegándole hacia esa zona, ellos cruzan, porque en un momento dado se habló que hacia el norte de repente cruzaban hacia el Brasil, volvían a cruzar los otros grupos, Ejército Mariscal López y otros más, pero el EPP nunca se habló, eso siempre operaban por dentro del territorio paraguayo. Hoy con todo esto, y te acordarás hace un tiempo atrás cuando apareció una de las chicas esta que pidió auxilio, que se escapaba con sed, casi muerta, salió del monte, porque estaban casi abandonados ellos, algunos grupos aislados. Esto también tendría que ver con lo que pasó hoy, que estos grupos ya sean restos, refugios, pequeños ya grupos que quedan separados, o no hay que confiarse. No, evidentemente no hay que confiarse, porque ellos, si bien es cierto, con la muerte hoy en día... Joel, esperame un ratito, por favor, porque está el fiscal Lorenzo Lescano. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, equipo, y a la audiencia. Bueno, esto es un logro importantísimo para el trabajo de investigación que venían haciendo ustedes. Se habla de un trabajo de inteligencia de hace aproximadamente 1 año, doctor. ¿Eso es así? Y así mismo, esta información se venía manejando ya de aquel evento donde cayeron abatidos otros miembros del EPP.
había mucha información en esa zona, específicamente el Cerro Guazú. En ese sentido, es importante mencionar de que este procedimiento se efectuó aproximadamente a 2.500 metros. No te puedo precisar exactamente de ese punto de contacto que en noviembre del 2020 ha ocurrido con integrantes de este mismo grupo criminal. Este grupo que atacó, digamos, el asentamiento indígena, eran más de 3, fiscal. Sí, es la información preliminar que tenemos, Pipo. Aproximadamente 6 a 8 personas llegaron hasta esa comunidad de Sucaventá, que se encuentra en la falda de la primera chivera del Cerro Guazú, y empezaron a juntar a miembros de esa comunidad. Inclusive 2 fueron ejecutados, uno está herido, ya se encuentra asistido en la capital del país, pero con un pronóstico reservado. Doctor, ¿cuándo es que se toma la decisión de incursionar? ¿En qué momento? ¿Cuál es el detonante? ¿Ustedes ya manejaban la información? ¿Cómo se dio esa parte operativa? La información de inteligencia siempre estuvo a cargo del BIMI, que es el Batallón de Inteligencia Militar, que trabaja conjuntamente con inteligencia del Departamento Antisecuestro. Hace aproximadamente ya 15 días habíamos generado una orden de allanamiento. Es importante mencionar que estos procedimientos siempre tuvieron control jurisdiccional, y el día de ayer, en horas ya prácticamente de la noche, pudimos generar otra orden de allanamiento a cargo de la jueza Rosarito Montanía, a cargo de mi colega Irene Álvarez, que conjuntamente también está con nosotros en esta operación en este momento. Acá otra cuestión clave, doctor, es de todo lo que eventualmente pudieron haber encontrado en el lugar. Supongo yo que eso también tiene un valor aparte de abatir a uno de los cabecillas, Osvaldo Villalba, todo lo que encontraron allí en el lugar. Supongo yo que eso después se hace la valoración correspondiente y que podría de alguna u otra manera conducirnos a este reclamo que hacen las familias que tienen hoy a sus familias secuestradas. Sí, así mismo, Jorge, evidentemente la riqueza de este procedimiento también va a radicar en el análisis de las evidencias que constan en ese sentido de 3 mochilas que fueron levantadas del lugar del hecho. Y es importante también mencionar de que el operativo continúa en la zona. Inclusive existen evidencias de que pueden haber personas más heridas en este enfrentamiento. ¿Cuándo ustedes van a estar por la zona mañana apenas haya luz del día? Porque veo que es monte toda esa zona, fiscal. Nosotros nos estamos trasladando conjuntamente. Mañana vamos a solicitar el anticipo jurisdiccional de prueba para la autopsia de los cuerpos, y nuestro colega en la zona ya está continuando con la tarea para apoyar a la Fuerza de Tarea Conjunta en todo lo que necesite. Claro, por último, doctor, para dejarte, hay que insistir en esto, que esta no es una cuestión fortuita, ¿verdad? No es que esto se dio así de repente, de manera casual. Acá hay un trabajo importante, FTC, Ministerio Público, de hacerle el seguimiento para poder tener estos resultados que estamos teniendo ahora. Asimismo, Jorge, es importante también destacar en ese sentido el apoyo jurisdiccional, porque finalmente nosotros somos un órgano que solicitamos las órdenes correspondientes operativas, y es un juzgado que finalmente nos solicita para que se puedan autorizar estos procedimientos. Doctor, gracias por su tiempo, felicitaciones, muy amable. Gracias, igual resto jornada para usted. Igualmente, Lorenzo Lescano. Joel, también le agradecemos a Joel por este contacto. Bueno, ahí está. Resumen, vamos a ver mañana seguramente y en el transcurso de los días más información, si es que ¿qué es lo que se espera? Información lo de más heridos. Lo de más heridos, dice el doctor, sí. El fiscal. De hecho, no se descarta, dice que a lo mejor hay más heridos. Entre los atacantes, claro, sí. Claro. O sea, y es lo bueno de aclarar eso que vos dijiste último, no fue una cosa fortuita, no es que, justo ellos estaban esperando que en algún momento aparezcan, y cuando aparecieron fueron sorprendidos ahí. Por fin, ¿verdad? Funcionó también ese tema de caerle de sorpresa, ¿verdad? Creo que eso es un avance en el trabajo conjunto y en la sincronización del trabajo, que siempre era un problema.
Y mañana vamos a hablar bastante, por supuesto, esta es la noticia de hoy y de mañana, tapa de todos los diarios. Y de vuelta se instala el enfrentamiento con el EPP justo ahora en tiempo electoral. Eso es un disparate, ¿verdad? Siempre va a haber algo, ¿verdad? Siempre pasa algo. No podemos caer nosotros en el mismo juego que caen los que hoy están en el gobierno, Claro. cayeron durante años. Siempre pasa algo, o sea, no. O sea, pasan cosas, si no todo va a ser electoral, no sé qué vamos a hacer, van a descansar en tiempo electoral los terroristas, no van a hacer nada porque es tiempo electoral para que no se confunda. Así mismo. Tenemos que hacer la pausa. Sí, a la señor. vuelta ya están con nosotros. Le pedimos disculpas a nuestros invitados, nos esperaban porque este era el tema del día, que sí o sí teníamos que desarrollar. Y ya están. Vamos a hablar en relación a la transformación educativa, esto que está hoy en el debate. ¿Qué implica? ¿Qué significa esto? La movilización de la semana pasada. Todos los detalles a la vuelta de la pausa. Venimos enseguida. Bueno, esta Octubre Roja nos sacamos los pretextos. Rapidoc, Farmacenter y Banco Baza se unen para ofrecer 500 consultas ginecológicas gratuitas y 40% de descuento en estudios seleccionados. Agéntate ya al WhatsApp 021-729-3030. Las consultas son y el display del descuento en los estudios son hasta agotar disponibilidad. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Además, con tu compra ayudas a Teletón. Demos vuelta al partido este 4 y 5 de noviembre. Escuchá esta super oferta, lavarropas Win, carga frontal de 6,5 kilos. Precio normal, 18 cuotas de 262.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos en Cara Cruz, están con nosotros Valeria Infran, presidenta de Red Ciudadana. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Un gusto estar con ustedes. Qué difícil debe ser poner en limpio esto. El otro día hablábamos sobre el tema de transformación educativa cuando está tan contaminado. Por un lado, el componente político, ¿verdad? Querer minimizar, reducir esto a una cuestión política, porque tal o cual sector, enseguida vamos a hablar con José, lo que es de un sector político no significa que como él está con algunos cuestionamientos, no significa de que toda esta movilización o toda esta cruzada que se hace tenga ese componente político, por un lado, y tampoco religioso nomás, ¿verdad? Digo, arranquemos un poco por ahí, reducir a eso me parece que pretender minimizar esto, Valeria. No es solamente que se pretende minimizar, sino que es una falta de respeto más a los legítimos reclamos de los padres, ¿verdad? Que estamos reclamando que se respete nuestra patria potestad y la integridad de nuestros hijos, porque hay conceptos, enfoques transversales en el plan que afectan directamente nuestros derechos y la integridad de los chicos, ¿verdad? O sea que una vez más se nos menoscabe, porque ya nos han tratado de mentirosos sistemáticamente. Nos han tratado de personas que por estar en contra de la transformación educativa no le queremos a nuestros hijos, no le queremos al Paraguay. Nos han tratado de oscurantistas, de anticiencia y últimamente de guerrilleros. Es una falta de respeto sistemático, ¿verdad? Y es parte de la cuestión de querer pegarnos a un movimiento político, es parte de una campaña de agravio y de desprestigio de nuestros legítimos reclamos, ¿verdad? De hecho, en la marcha estaba Chilavert, estaba Villarejo, estaba Georgia Rúa, estaba Norma Camacho. O sea, estaban de todos los sectores que están enfrentados hoy directamente en otro campo, pero en este tema están de acuerdo con ustedes. Georgia Rúa lo defendió otra vez nuevamente en redes y compañía, ¿verdad? Y no se puede ponerle el mote, no, el que se va a esa marcha es tal sector. Primero que fue un error grave comunicacional de ellos porque no se esperaban tampoco esa cantidad de gente. Yo creo que intentaron desmeritar o desactivar la marcha de ustedes con esa historia y no funcionó. Y por otro lado, o sea, hay cuestiones que es cierto, o sea, tergiversan lo que ustedes plantean. Pues yo nunca les escuché, yo lo escucho siempre a mucha gente que está hablando del tema, nunca dice textualmente tal cosa. No. ¿Dónde dice textualmente? No dice textualmente, pero uno sabe por dónde se entra y por dónde se abre el camino para determinadas cosas. La famosa inclusión disfrazada de que va a ser inclusión de determinado grupo, que todos estábamos de acuerdo, vamos a incluir también a otros grupos. Hoy
Yo veía otra vez en Europa lo que está pasando con la famosa multiculturalidad que metieron. Violación, había una violación y asesinato de una chica, creo que fue en Francia, no sé dónde otra vez, pero es permanente el tema de que hay que dejarle hacer lo que ellos quieran, que ellos vengan de afuera a hacer lo que ellos quieran. Y eso también es peligroso. O sea, cuando se habla de todos estos enfoques que ellos meten, porque viene de Europa, viene de la Comunidad Europea y el dinero está sujeto a la Comunidad Europea. Quieren vendernos lo mismo que a ellos les está creando un problema enorme allá. Tal cual, totalmente, así mismo, sin duda. Y para aclararlo un poco a la audiencia, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Nosotros tenemos un concepto, un enfoque transversal que es el enfoque de derechos. En el plan ustedes no van a encontrar ni una sola palabra que diga género expresamente, como está diciendo vos, Pipo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nosotros de estudios, de análisis de documentos, tanto de la CEPAL como de las Naciones Unidas, UNICEF específicamente, ¿verdad? Hemos encontrado qué implicaba el enfoque de derechos, ¿verdad? Y este es un trabajo que nosotros lo venimos haciendo ya desde el 2020, porque ya nos encontramos con estos enfoques en el Plan Niñez, Mario. Nosotros tuvimos en la mesa técnica del Ministerio de la Niñez con Mario Ardizone, ¿verdad? Y vimos, ahí ya nos dimos cuenta y empezamos a investigar y encontramos lo que implica el enfoque de derechos. Implica enfoque de género, todo el desarrollo del género, ideología de género es eso, e implica que el primer garante de los derechos de los niños y los adolescentes es el Estado y ya no los padres. Y por eso nosotros afirmamos inequívocamente de que se está socavando la patria potestad. Mario Ardizone está con nosotros, vicepresidente de FEDAPAR. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Buenas noches a la mesa. Bueno, el punto es ese, el que dice Valeria, ¿verdad? Lo que ustedes también, porque también hay otra cuestión. ¿Quién puede estar en contra cuando hablamos de la transformación educativa? Por Dios, en un país como el nuestro, ¿quién puede poner palos a la rueda, verdad? Para transformar la educación, nadie, ¿verdad? Yo creo que hay que poner un poco de contexto en las cosas, ¿verdad? Nadie discute la necesidad de una reforma educativa. La reforma educativa de los 90 ha sido un fracaso absoluto y es momento de revisar todo el plan curricular. Ahora, hay un hilo conductor en todo esto. Paraguay es adherente a la Agenda 2030. Paraguay, dentro de esa Agenda 2030, pasó lo que estaba diciendo Valeria con respecto al Plan Nacional de Niñez y Adolescencia, que por suerte se pudo modificar y parar. Y en esa misma línea está el Plan de Transformación Educativa. Hay una ley, que es la Ley 6659, que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay para el programa de apoyo a la transformación de la educación. Esta ley, en su anexo, establece quiénes son los que van a trabajar en el proceso de transformación en apoyo y dice, entre otras cosas, que una de las agencias que tiene que trabajar es la agencia de la OEA, porque dice que a partir de julio de 2019, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura se ha incorporado al equipo de transformación educativa 2030 y es el único organismo internacional que acompaña el proceso, lo que proporciona tanto a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura como a la Unión Europea una mayor influencia en el ámbito de la educación. Esto dice la ley. Entonces, cuando dicen que no hay injerencia extranjera, no es cierto. Esta fase del Plan Nacional fue financiado con recursos propios del FEI, pero la segunda etapa, que es la etapa realmente importante, que es donde se va a modificar la malla curricular, sí tiene financiamiento de afuera y sí tiene injerencia de afuera. Y condicionamientos. Y condicionamientos. Una de las cosas que dice también esta ley es que los servicios de evaluación pueden contratarse bajo un contrato marco, que es con estas entidades,
A tal efecto, se debe establecer un equipo multidisciplinario de expertos en evaluación, incluidos expertos en enfoque de género y derechos. Entonces, acá hay, como yo decía, un hilo conductor, hay ventanas por las cuales se pretende meter la ideología de género. Pero esto no tiene que trabar, porque la discusión se redujo últimamente a ¿estás a favor o estás en contra de la transformación educativa? Y eso es reducir maliciosamente la discusión. Los padres no estamos en contra de mejorar el nivel de aprendizaje, no estamos en contra de blindar los recursos para la educación, no estamos en contra de mejorar la formación docente, nadie está en contra de eso. Nosotros como FEDAPAR hemos propuesto hace más de un año avanzar en los temas en los que estamos de acuerdo, que son prácticamente el 90% del plan, y dejar estas otras cosas para una discusión más profunda, más acabada, que no tiene que ver en definitiva con la cuestión de fondo, porque en realidad lo que queremos es que los chicos salgan mejor preparados del bachillerato, eso es lo que queremos, y que salgan con perspectivas de poder ser empleables, eso es lo que queremos. Entonces, estas cuestiones no tienen que ver con la cuestión de fondo, pero son cosas que quieren meter por las ventanas, porque si no, no hay otra forma. Y lo que siempre decimos nosotros es, pasa o no pasa el filtro de un análisis legal y constitucional, y estas cosas no pasan el filtro. Entonces tienen que buscar por otro medio meter estos conceptos. Está con nosotros José Ocampo, historiador político. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te va, Jorge? Pipo, encantado de estar aquí con Valeria, con Mario. Bueno, acá, ¿cuál es el temor que cuando se instala también, no queremos que se introduzca lo de la ideología de género? ¿Por qué el temor a la ideología de género? Bueno, en realidad es como vos decís, hay un plan internacional para nosotros que nos tildaban de conspiranoicos, de que queremos quitar rédito político. Esto tenemos que hacer una base principalmente que antes que nada, yo soy padre de familia, soy profesional, el lema del IRPE, Dios, Patria y Familia, nosotros estamos hace más de 10 años con esto, o sea, esto no es de ahora. En segundo lugar, lo que vemos es dentro de este plan internacional de ONGs que utilizan a los organismos supranacionales, porque aquí uno de los objetivos finales es la pérdida de soberanía también, a favor de los órganos supranacionales de los cuales cada vez somos más dependientes. Trabajan mucho en el campo ambiental, trabajan mucho, y ni qué decir, en la educación. En la educación paraguaya, vos sabías, la gente no sabe, de que en el MEC hace aproximadamente casi 30 años que el MEC no tiene que ver en ninguna sola elaboración de programa de currículum ni de enseñanza, la enseñanza básica, escolar ni secundaria. Acá hay un nombre y apellido, Víctor Varela. Él es el verdadero ministro de Educación ya desde la época de Guasmosi, que pertenecen a dos ONGs, Paraguay Educa y Juntos por la Educación, que adhieren también a otra ONG internacional que es sueca, que se llama Avina, y que está muy ligada otra vez a la Fundación Open Society, que ya sabemos. Y no es que intentamos nosotros... Tenemos un problema con tu micrófono, José, un segundito, tenemos un problema con el micrófono. Vamos a corregir, hay un problema, tu micrófono no se te escucha, nosotros te escuchamos pero no salía al aire, un segundito. Todo una parte. Un segundito, van a solucionar un ya sé, pero nos salió todo lo que dijo una parte nomás. Una parte de la última parte nomás. El final se cortó, parece. El final nomás. Pero espera, vamos a solucionar el micrófono y seguimos. Vamos con Valeria ahora, de vuelta. Pues ahora vienen a cambiarte. Sí. Bueno, a ver, Valeria, eso que le preguntaba también a José, yo quiero un poco entender también esto. ¿Cuál es el temor a la ideología de género? Bueno, el tema de la ideología de género, Jorge, es un concepto que viene a confundir en la identidad sexual a los chicos. Se les viene a hablar de que ellos son libres de tener la autopercepción que quieran de sí mismos, ¿verdad? Es una construcción social del género, dice, ¿verdad? O sea, no importa el dato biológico, no importa el sexo con el cual nacieron los chicos. Y se les empieza a hablar de esto desde la primera infancia, que es lo que ya estamos viendo que ocurre en España,
hace años en Canadá, en Argentina, en muchos países donde esta agenda está mucho más avanzada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los chicos se ven distorsionados en su identidad y se pone de moda que ellos puedan autopercibirse como quieran, y después esto avanza y ya vamos a estadios más radicales, como por ejemplo la hormonización para el cambio de sexo. Yo les pongo estos ejemplos porque son reales, estamos viendo que los chicos son, o sea, ellos pueden decidir, y aquí entra el enfoque de derechos, porque tienen la autonomía progresiva de tomar decisiones independientemente a la voluntad, la recomendación o el criterio de los padres. Ahí es donde se pierde la patria potestad y se le entrega al Estado. Ahí es donde entra el Estado y dice, porque para estos organismos internacionales, cuando meten sus agendas, te meten toda la batería de los derechos sexuales. Y te dicen, ¿verdad?, que es un derecho humano el tema del género y la autopercepción de una persona y la construcción de su identidad. Y que ni siquiera los padres pueden intervenir para proteger a sus hijos de tomar una decisión tan radical y definitiva en un momento donde apenas ellos están empezando a dar los primeros pasos en el mundo. No tienen ninguna formación en nada y tienen 7, 8 años. En este caso de Inglaterra, del muchacho este cambió 3 veces, cambió de género, ¿verdad? Claro. Se operó inclusive. Y bueno, Sí, y sí, ahí sí. va la mutilación de los genitales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que se le está poniendo a los chicos una mochila pesadísima de una cantidad de derechos que ellos no están maduros ni preparados para manejar. Y yo te estoy dando ejemplos súper extremos, porque hay toda una variedad de situaciones, ¿verdad? Sí, el lenguaje inclusive, esa estupidez que no está ni aprobada en ningún lado. Eso no. Yo te estoy hablando de cuestiones donde esto puede entrar a operar, ¿verdad? Y los padres quedan atados de manos para poder guiar a sus hijos. Yo lo que tengo acá, más allá de las agendas que se hablan, de que vienen con algunas imposiciones, yo digo, porque ahí yo tengo una hija, tiene 8 años, y yo digo, ¿cómo educamos ante una realidad? Más allá de las agendas que mencionan ustedes, hay una realidad de que una persona tiene, por su naturaleza tiene esa tendencia a autopercibirse o a no sentirse cómodo con su cuerpo. Entonces yo digo, esa es una realidad, no vamos a tapar nunca. ¿Y dónde está el derecho de esa persona que se define de esa manera? Porque ahí es donde mi temor es que entremos en una profunda discriminación hacia esas personas. ¿Cómo hacemos para enfrentar esta realidad? ¿Sabes, Olvidémonos de las agendas que vengan, pero es la realidad. Yo digo, y a mí me ha enseñado, la realidad se abraza como bien. ¿Yo qué voy a hacer? Jorge, sobre el punto hay que tener cuidado. Esa es la principal trampa que todos están poniendo. En primer lugar, nosotros los padres no estamos en contra de la comunidad homosexual o de la comunidad gay. Al contrario, son bienvenidos, todos tenemos conocidos, podemos tener familiares. Lo que estamos es en contra de la imposición obligatoria de enseñanza obligatoria a los niños. Una democracia manda a las mayorías, pero una minoría no puede imponer a una mayoría una agenda propia. Y en ese sentido, respaldando lo que dijo Valeria, esta agenda se ha apoderado de determinados términos. Pues es la manipulación del lenguaje de cual hablaba ya Martin Heidegger, uno de los principales filósofos, cuando dice, ¿cómo se propone el Plan 2030? Se propone un conjunto de políticas y estrategias considerando la interculturalidad y el enfoque de derechos. Y cuando vos hablas de enfoque de derechos suena muy bien, pero hay que ir a las Naciones Unidas para ver cuál es la denominación de lo que entienden ellos como enfoque de derecho
Y dice, desde el punto de vista normativo, este enfoque se basa en las disposiciones y estándares contenidos en la Convención de los Derechos del Niño, cuya principal preocupación y especial atención merecen los grupos de niños, niñas y adolescentes LGTBI. Entonces, no dice explícitamente eso. Y el papel de los estados, que conforme también le da al enfoque de derecho y al orden jurídico supranacional por encima de nuestra soberanía cuando adherimos a un tratado, que es muy peligroso, establece que sus estados tienen que brindar el reconocimiento legal a la identidad de género en consonancia con los derechos de no sufrir discriminación. Y en base a eso, a ese enfoque de derechos, Jorge, entonces un niño es no responsable por un accidente de tránsito que causa, pero si quiere cambiar de sexo, el Estado tiene que pagarle una... Y a las pruebas nos remitimos. Esto es lo que pasa ya en Europa, esto es lo que pasa ya en la región, esto es lo que pasa ya en América Latina. Nosotros no somos conspiranoicos ni fanáticos con lo que ocurre en el Paraguay. Sabemos a dónde va esto y es cuestión, y con respecto a la legitimidad de que si un sector político o religioso participa, yo me pregunto, ¿por qué entonces el Frente Guazú, por qué los sectores ateos, por qué Somos Gay tiene legitimidad moral para opinar y hay una especie de censura de legitimidad moral que otro sector, porque somos religiosos? Eso es una capita diminucio, como decimos, eso nos resta capacidades civiles, en ninguna manera. Tengo que hacer una pausa cortita. A la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Ya venimos. El sonido del motor ya te eriza la piel. Imagínate experimentarlo en vivo y en directo. Si escuchaste bien, Shell Lubricantes te lleva a vivir la experiencia completa, el Gran Premio de México, para que vivas la Fórmula 1 como un campeón. Con cada litro que compres en estaciones de servicio Shell adheridas, ya puedes participar en el sorteo. Si elegís Shell Helix Ultra, tenés doble cupón. Entérate más ingresando a www.shellhelix.com.py. Bristol, llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropa y secarropa. Además, con tu compra ayudas a Teletón. Demos la vuelta al partido el 4 y 5 de noviembre. Esta super oferta es la del lavarropa Samsung carga superior de 8 kilos. Antes 18 cuotas de 222.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 149.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos en Cara Cruz. Impresionantes los mensajes que uno recibe sobre este tema. Es increíble, ¿verdad? Como, y de todos los niveles también. A mí me tocó el otro día gente de todas partes te dice, explicamos cómo es este tema de la transformación educativa. Por eso yo te decía el otro día, Valeria, en la radio, qué difícil es aterrizar esto también, ¿verdad? Y poner en limpio. Porque ahí tenés una campaña mediática que te dice que ustedes están en contra de la transformación educativa. Al contrario, ¿verdad? Ahí, Jorge, te quiero aclarar, ¿verdad? Nosotros desde FEDAPAR participamos en gran parte del proceso de la mesa técnica de padres. Nosotros queremos que avance el proceso de reforma. Nosotros hablamos mucho con gente del sector público, de las escuelas públicas. La realidad de ellos es realmente lacerante. La realidad de ellos es las cuestiones más básicas no están resueltas. Ellos tienen problemas con las cooperadoras escolares que tienen que hacerse cargo de la limpieza de los colegios, tienen que hacerse cargo de la seguridad de los colegios, tienen que hacerse cargo de la cantina, tienen que hacerse cargo de que el baño funcione. O sea, ellos no tienen resueltas las necesidades más básicas. Nosotros necesitamos poder avanzar en el proceso de reforma, pero no a este precio y no incluyendo cualquier cosa, porque el planteamiento es, estás en contra, como tenés objeciones, y las objeciones son puntuales, te plantean que estás en contra y que vos sos el que estás trancando el proceso de reforma. Y no es cierto. Le hemos propuesto al Ministerio que el proceso continúe sobre las cuestiones que estamos de acuerdo y que no hay tiempo que perder. Desde el 2017 viene esto. Acá hay un problema serio de liderazgo porque no podés estar cambiando ministros cada 2 años y que un gobierno no tenga una cabeza para empezar y culminar el proceso. Y además hay un problema de construcción de confianza. Los referentes en este tema no fueron capaces de construir confianza, no fueron capaces de sentar en la mesa a todos los sectores y destrabar este problema. Este es un problema que no se va a solucionar si es que no nos sentamos y no nos ponemos de acuerdo en cuáles son las cosas que tienen que quedar afuera del programa de transformación.
y cuáles son las cosas que tienen que continuar. Lo que no podemos hacer es poner todo en una misma bolsa y que a cualquier precio se solucione el techo de la escuela, que se solucione a cualquier precio la formación docente, los problemas de aprensión de matemática y de comprensión lectora. Eso es lo que no podemos hacer. No podemos mezclar todo. Separemos las cosas, dejemos que fluya lo que estamos de acuerdo, que es la mayoría, y el resto sentémonos a discutir, y si no pasa, no pasa. Ahora, ahí nos vamos a dar cuenta si es que hay condicionamientos reales de afuera para que la plata se libere, si es que no se aprueban estas cosas. Hagamos el ejercicio hasta abril ahora hay un plazo de vuelta, y si no hay consenso, ¿qué vamos a hacer, verdad? O sea, esto le va a quedar a vuelta al nuevo gobierno probablemente ya para implementar, pero no podemos, el diagnóstico ya está, ya sabemos lo que está mal, ya sabemos lo que pasa. Ahora lo que hay que hacer es tomar medidas, y la función del ministerio es ir corrigiendo con el tiempo las deficiencias que va viendo. Vos no podés pasar 30 años de la reforma educativa y darte cuenta de que esto no funciona y no hacer nada. No podemos tampoco perder 5 años de diagnóstico. Ya sabemos el diagnóstico, hace muchos años sabemos. Y no puede ser que venga otro gobierno ahora y que de vuelta empiece todo el diagnóstico de vuelta. Pero eso es un negocio también. Es hacer diagnóstico y diagnóstico y diagnóstico y diagnóstico. O sea, la pregunta es ahora, ¿por qué no quieren avanzar ellos en lo que ya sabemos que está mal y lo que estamos de acuerdo? Como dice él, busquemos el tema de la mejora de las estructuras edilicias, de la alimentación, de las cosas más básicas, y después vamos a ver qué es lo que le vamos a enseñar. Porque si no podemos, ¿para qué vamos a enseñarle determinadas cosas si si ese chico del colegio público no estudió, no desayunó, no tiene techo, no tiene baño, no tiene piso? O sea, ¿qué le puedes enseñar matemáticas de Finlandia al sistema como de Finlandia? Creo que es el sistema de matemáticas que le enseñan en todos lados. Si no desayuno, si está con hambre, o sea, no funciona. Entonces, creo que es el momento de que también ustedes, como vos decís, estoy tan de acuerdo, o sea, vamos a poner eso en la mesa, esto, y si te dicen, no podemos avanzar si no sale, esto quiere decir que hay un condicionamiento, ¿verdad? Por supuesto que hay un condicionamiento. ¿Por qué? Porque en los 3 documentos que salieron del ministerio, el llamado primer acuerdo, el llamado segundo acuerdo y ahora este tercer documento, los 3 están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, como bien dijo Mario, ¿verdad? Específicamente en educación, el ODS 4 y 5. Tanto el 4 como el 5, sobre todo el 5, específicamente requiere la igualdad de género. Entonces, por un lado, tenemos ese marco que ellos ponen como requisito para desarrollar el plan Transformación Educativa, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos la ley 6659, a la que hizo mención Mario, ¿verdad? Que financia, ¿qué es lo que financia? La modificación, el rediseño del currículo y la formación docente. O sea, un momento, ¿qué estamos teniendo nosotros acá? Estamos teniendo que el alma de cualquier sistema educativo sí está siendo financiado por fondos de la Unión Europea. Porque si vos querés cambiar realmente un sistema educativo, lo primero que tenés que tocar es el currículo para mejorar o para empeorar, ¿verdad? Para mejorar y para hacer del sistema educativo realmente una herramienta para que los chicos al terminar el colegio tengan las capacidades para ser personas independientes y que puedan autorrealizarse en la vida, o para tocar el currículum y que sean personas adoctrinadas en ideologías. Y con estos conceptos que en esta ley 6659 se están imponiendo, que son exactamente los mismos que estamos objetando del plan, enfoque de derecho, interculturalidad, género expresamente acá, ¿verdad? E inclusión, vamos a tener un sistema educativo de adoctrinamiento en ideologías, con graves consecuencias para nuestra sociedad. Y yo siempre lo que digo es, si vos entendés esto perfectamente y sos un adulto, vos tenés la responsabilidad moral y cívica de denunciar y de advertir. ¿Por qué? No es solamente que sabemos teóricamente,
Estamos viendo lo que ocurre en otros países y es un desastre. Es, sinceramente les digo, criminal. Por más que acá se quiera minimizar, por más que acá se niegue a diestra y siniestra de que no hay género, no hay género, no hay. Sí hay, categóricamente hay, señores. Y tenemos documentos de UNICEF y tenemos documentos de CEPAL donde se explica detalladamente todo esto, sobre todo el enfoque de derecho que implícitamente tiene el enfoque de género. Yo coincido con Mario. Evidentemente que nosotros tenemos que hacer un trabajo de diálogo y decir, bueno, avancemos en esto, mientras tanto, plantémonos en esto otro que ya sabemos el caos que va a ocasionar y el grave perjuicio para los chicos. Nosotros los adultos somos responsables de los chicos, ¿verdad? Entonces, pero hay una cuestión que yo tengo que decir acá. Ya no hay ni una sola confianza con el ministro, con la viceministra, ni con Rocío Robledo. Zárate, Alcira Sosa, que es la responsable del actual currículum que tenemos, con observación y dictamen negativo del CONEC en la época que se iba a implementar. El CONEC en aquella época constituido e integrado le hizo un dictamen negativo diciéndole que era un currículum muy superficial y que no era apto para la formación integral de los chicos. Pero ella implementó y es el currículum que lo sufrimos padres e hijos hoy día. ¿Por qué entonces ella tiene que permanecer? Si la educación está tan mal, ¿quién es responsable? ¿Hace cuántos años está ella? Es un fracaso rotundo la reforma. ¿Quiénes fueron los ejecutores de la reforma en el ministerio? Primero, los ministros irresponsables que han usado de trampolín político permanentemente ese ministerio. Botín político, trampolín político. Segundo, los fondos que se ha dado a educación. Tenemos una clase política corrupta, tienen que hacerme a culpa los señores. Ellos son los responsables. ¿Y ahora qué están haciendo? Nos están pidiendo 2.500 millones de dólares de presupuesto, que yo los daría, pero no me endeudaría si fuera realmente fondos que no se van a mal usar y si fueran fondos para una educación basada en ciencias y en valores. 100% es una inversión, apruebo. ¿Por qué nosotros le invitamos hoy a referentes del Ministerio de Educación y nos dijeron que domingo a la noche no tenían voceros, entonces se excusaron, ¿verdad? Los domingos a la noche no trabajan los funcionarios del MEC, pero no importa. ¿Por qué ellos, desde el ministro Alcira, la viceministra, por qué ellos dicen que no existe eso que mencionas, lo del tema de ideología de género? El viernes le escuchamos al ministro en una entrevista, dice, yo no sé de dónde sacan eso. Porque ¿cómo cuando nos sentamos con la gente del ministerio, Valeria, o Mario, o José, le mostramos, le decimos, se les explica, se entiende eso? ¿O por qué ellos niegan y acá ustedes dicen lo contrario? ¿Sabes qué pasa, Jorge? Yo estuve el martes después de la marcha, me llamó Guillermo Domanici, que estaba con el ministro. Y hablé con el ministro por primera vez. Yo no le conozco al señor, ¿verdad? Y yo le dije esto, le dije, está implícito, ministro. Esta pues es una agenda que avanza con la manipulación del lenguaje, como dijo el doctor Ocampo, ¿verdad? Entonces ellos te disfrazan. Por dentro o por detrás viene la trampa. ¿Y qué me dice el ministro? No, ese concepto está blindado. Ese concepto está blindado, acá no va a entrar eso, porque ese concepto es solamente para los derechos que están establecidos en el Código de la Niñez y en la Constitución Nacional. Y eso es ser muy ingenuo,
porque sabemos cuál es la presión de la agenda. Y le dije en ese momento, tal vez ustedes en este gobierno no lo implementen como se está implementando en otros países, pero viene un gobierno 100% progresista y va a abrir todas las compuertas para que arrase el concepto tal cual está definido en organismos internacionales. No. Tengo que hacer una pausa cortita de vuelta. Pipo, ¿tenés algo antes? Sí, ay, perdón, se me está poco amigo del justito. Viaja tranquilo con Banco Baza, pagando hasta 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito en todas las agencias de viaje y aerolínea del país. Banco Baza, cuando quieras estamos. Los sellos dicen muchas cosas, algunos transmiten orgullo, como ver el sello de tu título universitario, pero cuando hablamos de protección, todos tenemos un sello de calidad y es el sello de Capaclor. Búscalo en cloros y lavandinas y asegúrate de desinfectar todo al 100%. Capaclor, un sello de garantía de calidad. Seguimos en Cara Cruz, estamos en vivo y en directo, 22 y 38, 24 grados. Me dicen acá, ¿cómo conciliar sus derechos con los nuestros? Es el tema. Sí. Para retomar un poco. Lo que dijo el ministro, estamos abiertos al diálogo, dice él. Eso es lo que se esperaba con la movilización que tuvimos la semana pasada, sentarse en una mesa. Como dice Mario, dejamos de lado ese punto, enfoque de derecho, avanzamos sobre el resto. ¿Así estamos o cómo viene la cosa? Bueno, Mario tiene... ¿cuál es tu postura, Mario, para escuchar un poco otras voces, verdad? Yo tengo mi criterio marcado, pero para escucharle un poco a Mario, que también es representante de padres, ¿verdad? La posición nuestra de FEDAPAR y de otros gremios de padres que están sentados en la mesa técnica de padres es que el proceso de alguna manera necesita continuar. El proceso de reforma. Nosotros sentimos mucho la necesidad de que esos chicos que terminan el colegio puedan servir para algo, porque realmente el problema que tienen hoy es que no son empleables. No sirven para la industria, no sirven para el sector servicios, no sirven, no tienen habilidades para mandos medios, no hay escuelas vocacionales. O sea, tenemos un problema serio de que esa gente termina el colegio y no tiene capacidades para emplearse. Y cuando la discusión se lleva a esa gente le resulta muy lejana esta discusión de género, esta discusión de derechos y compañía. Tienen otras urgencias. Entonces lo que tendríamos que hacer es avanzar en la mejora de la malla curricular. Yo creo que nos hace falta demasiado esfuerzo y demasiado acuerdo para esas modificaciones, porque hacer un programa de mejora de capacidad de lectura comprensiva no necesita demasiado acuerdo. Hay que tomar medidas, hay que tomar acciones. El ministerio tiene diagnósticos y tiene, supongo que, planes para mejorar el plan de lectura. Matemáticas, lo mismo. Ciencias, lo mismo. Entonces, avancemos en eso, transformemos o mejoremos esa base que necesitan los chicos para poder competir laboralmente y dejemos lo otro de lado para seguir discutiendo si es que sale. Pero yo les decía fuera del aire, para mí la pregunta clave es qué piensa hacer el ministerio si este proceso se trunca, ¿verdad? No podemos dejar que se siga deteriorando la educación y no puede ser el único plan que tiene el gobierno o el ministerio para mejorar la educación. Nosotros necesitamos sentarnos en una mesa técnica para mejorar la malla curricular y dejar todo esto aparte. Nosotros también necesitamos un consenso a nivel social, así como se hizo en el 2003 con la economía y le entregamos la economía y acordamos como sociedad y partidos políticos no entregarle el Ministerio de Hacienda y Banco Central a políticos. Con educación tenemos que hacer lo mismo, siempre y cuando definamos antes cuál es la base de principios y valores que no son negociables. Si nos ponemos de acuerdo en eso,
yo creo que el resto fluye, ¿verdad? Lo otro, doctor José Ocampos, acá nomás veo que me ponen también, y cuando Valeria vos hablabas de la pretensión de cargarle una mochila muy pesada, ya desde a los niños desde muy chicos, decía, ¿verdad? Y en este punto, ¿cómo le educamos en este aspecto cuando vos decís lo que se plantea es cargarle su mochila con cuestiones que ellos no están todavía listos para digerir, asumir o entender, como que se les quiere imponer? ¿Cómo le educamos en ese ámbito? Pero como siempre nos han educado, ¿verdad? Con valores que vienen desde la casa y que se debe reforzar en la comunidad, y eso incluye la comunidad educativa. Si a nosotros nos están bombardeando desde los medios de comunicación, las redes sociales y todo el ambiente con cuestiones realmente que son descabelladas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con los chicos? Los formamos en valores sólidos para que sean críticos y puedan discernir qué está bien y qué está mal. ¿O cómo nos formaron a nosotros? O sea, no entregamos, o sea, la cuestión es, parecería que hay que entregarle toda la educación de nuestros hijos al Estado y liberarnos del tema, y nosotros ya no somos responsables. Eso es lo que se plantea ahí. No. O sea, si a partir de ahora sí, anda averiguando el colegio cómo es. No, claro, por eso te digo. Como siempre nos enseñaron. Y si vos me preguntás, como siempre, no digo en mi caso, pero como siempre nos enseñaron, una tremenda discriminación. A discriminar. A ver, yo te voy a decir una cosa. Ese pues es el discurso único de los violines y el lloro de toda esta progresía que nos viene subvirtiendo ideológicamente desde hace décadas. Valeria, disculpame un ratito, pero Jorge. No es un lloro, es una realidad. Papá, espera. ¿Qué es lo que es la discriminación? A mí me discriminaron 1000 veces. Me trataron mal, me bulinearon y yo forjé mi carácter. Por eso yo estoy aquí hoy y me importa un pito lo que digan de mí. Porque yo estoy convencida de lo que yo pienso y sé que es lo correcto. ¿O vos cómo pensás que se forja la personalidad y el carácter de las personas? A Xiñaranga, pobrecito, que no le griten, que no le hagan, que no le digan esto, que no le insulten. Caramba, una persona se forma pasando a través de las dificultades de la vida. No que te estén cuidando, que no le discriminen, pobre, por favor. Bueno, esa es mi cosmovisión personal y creo que probablemente sea muy chapada a la antigua, pero creo que eso es algo que en general la gente que tiene el sentido común o que tiene el criterio de la vieja usanza, si le quieren llamar, así era. Nadie te facilitaba las cosas. Que se puede interpretar también como la cuestión que respondiendo a Jorge, nomás hablando un poco del tema en general, es el tema de, a ver, ¿cómo le enseñas? Y es justamente eso, si nosotros vemos que la sociedad ha evolucionado a tal punto de que hoy ya no es una cuestión vergonzante determinadas cuestiones como antes eran, pero sí se ha saltado a hablar de una cuestión que sí es una cuestión psiquiátrica como es la disforia de género, es decir, yo me autopercibo mujer hoy o me autopercibo que yo soy una mujer atrapada dentro del cuerpo de un hombre. Hay una cuestión psiquiátrica o psicológica que hoy se tapa y se prohíbe que se diga que una cuestión psiquiátrica, cuando es una cuestión psiquiátrica y psicológica, no es una cuestión normal. Y hay que tratarla, no hay que discriminarla, no hay que meterla en una jaula, no hay que bulinearle, pero en todo caso hay que tratarlo con profesionales que hay. O sea, acá lo que sí quiere plantear es que yo a partir de ahora, si mañana ese chico de 5 años se autopercibe mujer o se autopercibe homosexual o decidió que porque vio una serie y su ídolo de Disney es gay, él quiere ser gay, yo tengo que decirle, bueno, hoy sos gay. No, mañana voy a dejar de ser gay. No, vos tenés que explicarle como padre, vos, esa es una cuestión que tiene que ver con esto. ¿A vos te gustan los hombres? No, no me gustan, pero mi superhéroe fulano es gay. No, pero no tiene nada que ver. Ser gay es esto, que le expliquen los padres. Pero si en el colegio dicen, vos sos gay, fantástico. Ahora fulano es gay y todos le decimos fulano que está muy bien ser gay. Pero obviamente que está mal esa formación que le estamos dando. Porque le estamos diciendo que sí a todo.
Y nosotros por lo menos, yo por lo menos creo que no hay que decirle que sí a todo a tus hijos, porque eso no es educar. Claro, total. No hay que decirle que está bien, vos sos mañana, yo me siento mañana, soy pájaro, mañana quiero cambiarme de sexo, el Estado paga, no hay problema. Me quiero vestir de mujer, está súper bien, todo está bien, sigamos con todo. Cuando hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones psicológicas que hay que ayudar, tratar, porque si no terminan en casos que hemos visto montones de casos de suicidio, casos de depresión y un montón de casos de droga y compañía que terminan con esto. Y no es por el bullying que le hagan, sino porque no encuentran su lugar en el mundo. Totalmente, así es, tal cual. Hay que llevarla al psicólogo. Hay que llevarla al psicólogo. Acá se cambió el término. No llevarla al psicólogo, explicarle vos primero. Y en todo caso, si vos tenés una criatura y te dice, me siento, ¿qué tal? Trabajarlo, hablarlo, discutirlo, porque no hay que ocultar, no hay que meterla en un ropero y cerrar con llave. Pero tampoco hay que dejar que el Estado diga, está todo bien, nadie se mete más. Claro, totalmente. No, sobre el punto que bien decís, cualquiera puede, incluso un niño puede ver un superhéroe y sentirse que puede volar, pero no por eso va a ir a tirarse de un precipicio o puede sentirse un unicornio azul. Lo que nosotros no podemos hacer es que el Estado nos obligue a verle a una persona de conformidad a cómo se autopercibe. Ese es el enfoque de interculturalidad. El enfoque de interculturalidad, Jorge y Pipo, y saben acá los componentes de la mesa, no significa esa famosa frase cliché de que los nivaclé le van a enseñar en nivaclé a los niños, o el de la colonia Pirapó japonés le va a enseñar en japonés. No, el enfoque de interculturalidad significa que yo pertenezco al género de conformidad al contenido cultural que yo tengo. Eso es lo que se esconde también aquí, y que el Estado, vuelvo a decir, un niño es menor, es inimputable desde el punto de vista penal, sus padres pagan por la cárcel si comete un accidente, pero si quiere cambiar de sexo el Estado les tiene que operar. Ahora, con respecto al plan de transformación educativa, yo no estoy de acuerdo en el tema de que esto debe continuar. Esto empezó torcido, esto está torcido, acá la gente no sabe de que dentro del plan de transformación educativa de los llamados expertos, ¿qué expertos? Elvio Segovia, Rocío Robledo, ¿qué expertos? Si aquí la comunidad de padres fue ninguneada desde ningún momento, tuvieron que enviar 50 cartas y más de 20 escribanos públicos para que le dejen participar ya del segundo, 50.000 cartas y 20 escribanos públicos para participar de la segunda mesa. Este plan de transformación educativa no contempla el arreglo de infraestructura o mejorar las matemáticas o el álgebra, la geometría. No, enfoque inclusivo, de interculturalidad y de derechos. Eso es lo que la gente no sabe acá. Entonces, como dice Mario, digamos, políticamente correcto, vamos a ser sinceros, todos estamos de acuerdo en que nuestra educación debe ser reformada, pero totalmente de acuerdo. Pero hagamos con participación de los padres, que es la parte más importante acá. Por eso le decía, entonces enfoque de derecho es el punto, ¿verdad? No, enfoque de derecho, multiculturalidad, inclusión. Y en segundo lugar, empecemos de cero un proceso, no con un envasado al vacío que nos manda Avina, que es la ONG madre de las que secuestraron el Ministerio de Educación. Y en segundo lugar, y esta parte hay que decir, acá hay que, discúlpame, pero hay que quitarle a patada a las ONGs que están en el MEC, que tomaron el MEC. Porque lo que dice Mario es cierto. Aquí crearon un sistema muy inteligentemente que pasan los ministros, pero que permean los distintos tipos de gobierno de signos políticos, pero ellos quedan en la elaboración de la malla curricular. No solamente ahí, en la Secretaría de la Niñez, en la Secretaría de la Mujer, en el MADES, todo lo que tenga que ver con enfoque social. Es como que te dicen, no, vos sos el ministro, vos sos el que valés, vos sos el que tenés que quitarte la foto. Nosotros vamos a quedarnos aquí en el área social.
Y en ese marco incluso ese Fondo para Excelencia de la Educación, que vos sabés, de la cual integran varios periodistas, blindaron el uso de 500 millones de dólares al año, que no tiene control del Estado. Y que hay algunos periodistas de que tienen y manipulan eso a tutiple, a gusto y paladar, y ellos rinden cuenta cada año y pasan las publicidades. Por eso decimos nosotros de que el brazo largo de esta ideología de género capturó el 90% de las salas de prensa y de redacción de los medios políticamente correctos, Jorge Pipó, de comunicación, salvo estas pequeñas islas. Vamos a hacer la última pausa, venimos enseguida. Bueno, cerramos, tenemos 4 minutos, hacemos una ronda última, Valeria, por una última consideración para cerrar. ¿Qué querías hacer? Bueno, realmente nosotros lo que hemos pedido desde la Red Ciudadana de la Niñez y la Adolescencia es que se respete, iluminados también por todos estos artículos del padre Montero Tirado, que nos ha orientado y hemos aprendido mucho con él, ¿verdad? Porque nosotros somos padres de a pie, preocupados por nuestros hijos. No teníamos conocimiento acabado ni profundo de las leyes vigentes sobre la materia y desconocíamos que el Comité Estratégico, que desde el 2019 llevaba adelante todo esto, era un organismo creado por decreto que pasa por encima de la Ley General de Educación y que usurpa las facultades del CONEC, que es el Consejo Nacional de Educación y Ciencias. Entonces, desde que nosotros nos enteramos de esa grave violación a la institucionalidad, ¿verdad?, estamos denunciando y pidiendo de que sea el CONEC el que maneje este tema con el Ministerio de Educación y con las comunidades educativas que deben ser activadas en cada institución educativa del país, porque esas son las bases que deben ser consultadas para que el proceso surja de las necesidades reales de la gente. Entonces, una política pública se construye de abajo para arriba, no en 4 paredes de arriba para abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros ahora? Tenemos que el ministro, tengo poco tiempo ya y no voy a poder explicar las irregularidades que ocurrieron en el último mes de septiembre en el Comité Estratégico. El ministro cierra el Comité Estratégico el 30 de septiembre, dice, esta es la última reunión, hace una votación a toda bala ahí y se aprueba el último documento sin haber sido estudiadas las objeciones de nuestros representantes en el pleno del Comité Estratégico. No se estudia. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Que el ministro está pretendiendo pasar este último documento que tiene serias objeciones de forma y de fondo por nuestros representantes al CONEC, que no está constituido todavía. ¿Y qué más tenemos de novedad sobre ese tema? El ministro ha expedido una invitación a cada nominado al CONEC, que tiene nominados que aún no han sido nombrados, y les invita a formar parte de una comisión ad hoc para estudiar el último documento. O sea, ellos están atropellando el Estado de Derecho, la institucionalidad, no le escuchan a los padres. No hay más confianza en este equipo. Mario, por último, cortito. Bueno, primero agradecerles la invitación. El proceso está trancado, la reforma educativa es necesaria, no sobre estas bases y no aceptando cualquier cosa. Necesitamos poder sentarnos, comunidad educativa, con gobierno, a solucionar este problema, poner los chicos adelante y poner las necesidades de la educación adelante. José. Bueno, nuestro país es bisagra en la defensa de los valores fundamentales. Nuestro país justamente sangró, tiene más de 1 millón de paraguayos, cayeron para que tengamos derecho a ver flamear independiente nuestra bandera. Nuestros valores son intocables, de Dios, patria y familia. Me extraña que el presidente de la República y un candidato que se haga llamar pastor
esté a favor, hace rato hubiese pedido la derogación de este plan de transformación educativa para nuevamente repartir los naipes y hacer otro. Cada día que está Zárate, que es un buen, como ministro de Educación, es un buen ingeniero agrónomo, que trata a los padres, imagínense, profesionales de guerrilleros, oscurantistas, locos, fascistas, cada día pierden más votos y eso va a ser lo que va a ocurrir el 18 de diciembre. Muchas gracias, Valeria, José, Mario, gracias. Nos vamos, Pipo, gracias por acompañarnos. Hasta Buenas mañana. noches.